Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 41. Efesios. Lección asignada del 2 al 8 de octubre de 2023, titulado A fin de perfeccionar a los santos. Después de leer los capítulos incluidos en esta reseña, medite a continuación. ¿Nota usted alguna conexión entre los mensajes de las conferencias generales y la epístola de Pablo a los Efesios? Anote sus impresiones a continuación. Cuando el Evangelio comenzó a extenderse por Efeso, causó un alboroto no pequeño entre los efesios. Los artesanos locales que fabricaban santuarios para una diosa pagana vieron en el cristianismo una amenaza para su medio de vida y rápidamente se llenaron de ira, y la ciudad se llenó de confusión. Imagínese ser un nuevo converso al Evangelio en esas circunstancias. Muchos efesios aceptaron y vivieron el Evangelio en medio de ese tumulto, y Pablo les aseguró que Cristo es nuestra paz. Esas palabras, junto con su invitación a dejar toda amargura y enojo e ira y gritos y maledicencia, parecen tan pertinentes y reconfortantes ahora como lo fue en ese entonces. Para los efesios, así como para cada uno de nosotros, la fortaleza para afrontar la adversidad se encuentra en el Señor y en la fuerza de su poder. Como subtítulo: Dios me escogió o preordenó para cumplir ciertas responsabilidades en la tierra. Esto es correspondiente a Efesios, capítulo 1, los versículos del 4 al 11 y del 17 al 19, los cuales se leerán a continuación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha favorecido en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder. Pablo enseñó que Dios predestinó a los santos y los escogió antes de la fundación del mundo, para ser su pueblo. Sin embargo, tal como el presidente Henry B. Eyring, miembro de la primera presidencia de la Iglesia, ha señalado, aquello no significa que Dios debe haber determinado de antemano a cuáles de sus hijos salvaría y haberles hecho llegar el Evangelio, mientras que quienes jamás escucharon el Evangelio sencillamente no fueron escogidos. El plan de Dios es mucho más amoroso y justo. Nuestro Padre Celestial está ansioso por congregar y bendecir a toda su familia. Esto es un fragmento del mensaje Congregar a la familia de Dios,
pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Todos los hijos de Dios pueden aceptar el Evangelio y sus ordenanzas debido a la obra que se efectúa por los muertos en los santos templos. Aunque no se predestina a nadie para ser salvo ni condenado, la revelación moderna enseña que algunos fueron escogidos o preordenados en el mundo preterrenal para cumplir ciertas responsabilidades, a fin de llevar adelante los propósitos de Dios en la tierra. A continuación se leerá Preordenación, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Preordenación. Reseña. En el mundo espiritual preterrenal, Dios designó a ciertos espíritus para cumplir misiones concretas durante su vida en la tierra. A eso se le llama preordenación. La preordenación no garantiza que las personas reciban ciertos llamamientos o responsabilidades. Dichas oportunidades vienen en esta vida como resultado del ejercicio justo del albedrío, tal y como la preordenación fue el resultado de la rectitud en la vida premortal. Jesucristo fue preordenado para llevar a cabo la expiación, lo cual lo convirtió en el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Las Escrituras citan los casos de otras personas que fueron preordenadas. El profeta Abraham supo de su preordenación durante una visión en la que vio a muchos de los nobles y grandes entre los espíritus que se encontraban en el mundo preternal de los espíritus. Dijo Abraham: y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. De esto se lee en Abraham, capítulo 3, los versículos del 22 al 23. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Juan el Bautista fue preordenado igualmente para preparar al pueblo para el ministerio terrenal del Salvador. La doctrina de la preordenación se aplica a todos los miembros de la Iglesia, no solo al Salvador y a sus profetas. Antes de la creación de la tierra, a las mujeres fieles se le dieron ciertas responsabilidades, y a los varones fieles fueron preordenados a ciertos deberes del sacerdocio. Si las personas dan prueba de su dignidad, tendrán oportunidades de desempeñar las asignaciones que recibieron. Anote sus impresiones a continuación. Medite a continuación. ¿En qué forma la verdad de la preordenación se aplica a usted en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Esto es correspondiente a Efesios, capítulo 1, el versículo 10, donde se menciona: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que a nuestros días se los llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significará reunir todas las cosas en Cristo? Medite brevemente.
se le invita a meditar en estas preguntas mientras escucha los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 13, donde se menciona: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 30, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente: Y acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo, y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra, y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente: Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de eso, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 112, los versículos del 30 al 32, que dicen lo siguiente: Porque a vosotros los 12, y a los de la primera presidencia, quienes son nombrados con vosotros para ser vuestros consejeros y líderes, se os ha dado el poder de este sacerdocio para los últimos días, y por última vez, en los cuales se encierra la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Poder que vosotros tenéis, juntamente con todos los que han recibido una dispensación en cualquier ocasión, desde el principio de la creación. Porque de cierto os digo, las llaves de la dispensación, las cuales habéis recibido, han descendido desde los padres, y por último, se han enviado del cielo a vosotros. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 128, los versículos del 18 al 21, que dicen lo siguiente: Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad, tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto,
sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho, en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión: He aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Y además, ¿qué oímos? Alegres nuevas de Cumora, Moroni, un ángel de los cielos, declarando el cumplimiento de los profetas, el libro que había de ser revelado. Una voz del Señor en el yermo de Fayette, condado de Séneca, dando a conocer a los 3 testigos que darían testimonio del libro. La voz de Miguel en las riberas del Susquehanna, discerniendo al diablo cuando se apareció como ángel de luz. La voz de Pedro, Santiago y Juan en el yermo despoblado entre Harmony, condado de Susquehanna, y Colesville, condado de Broome, en los márgenes de Susquehanna, declarando que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y además, la voz de Dios en la alcoba del anciano papá Whitmer, en Fayette, condado de Séneca, y en varias ocasiones y en diversos lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y la voz de Miguel, el arcángel, la voz de Gabriel, de Rafael y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán hasta el tiempo actual, todos ellos declarando su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria. Y el poder de su sacerdocio, dando línea sobre línea, precepto tras precepto, un poco aquí y otro poco allí, consolándonos con la promesa de lo que ha de venir en lo futuro, confirmando nuestra esperanza. Quizás siente inspiración usted de escribir su propia explicación acerca de lo que significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o bien su explicación acerca de lo que significa la frase reunir todas las cosas en Cristo. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el mensaje Reunir todas las cosas en Cristo, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Una cuerda es un útil imprescindible que todos conocemos. Las cuerdas se elaboran con hebras de tela, plantas, alambre u otros materiales, cada uno de ellos torcidos o trenzados entre sí. Curiosamente, hay materiales bastante corrientes que se pueden entretejer y llegar a ser excepcionalmente fuertes. Así, conectar y unificar eficazmente materiales ordinarios pueden producir un objeto extraordinario. Al igual que una cuerda adquiere su fuerza al entrelazar muchas hebras individuales, el Evangelio de Jesucristo brinda la más grandiosa perspectiva de verdad y ofrece las más ricas bendiciones a medida que prestamos atención a la admonición de Pablo de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De manera importante, esa reunión vital de la verdad se centra en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros mientras sopesamos cómo el principio de reunir todas las cosas en Cristo se aplica de formas prácticas a aprender y vivir su Evangelio restaurado en nuestra vida diaria.
Vivimos en una época singular y de revelación en la Iglesia restaurada de Jesucristo. Los ajustes históricos que se han anunciado hoy tienen solamente un propósito global: fortalecer la fe en el Padre Celestial y su plan, y en su Hijo Jesucristo y su expiación. El horario de las reuniones dominicales no se acortó simplemente. Más bien, ahora tenemos oportunidades y responsabilidades de manera individual y como familias para utilizar nuestro tiempo a fin de mejorar el día de reposo como delicia en casa y en la iglesia. En abril, no solo se cambió la estructura organizativa de los quórumes del sacerdocio, sino que se dio énfasis y fuerza a una manera superior y más sagrada de ministrar a nuestros hermanos y hermanas. Al igual que las hebras trenzadas de una cuerda constituyen un útil, potente y duradero, todas estas acciones interrelacionadas forman parte de un esfuerzo unificado para alinear mejor el enfoque, los recursos y la obra de la Iglesia restaurada del Salvador con su misión fundamental: ayudar a Dios en su obra de llevar a cabo la salvación y la exaltación de sus hijos. Por favor, no se centren principalmente en los aspectos logísticos de lo que se ha anunciado. No debemos permitir que los detalles de procedimiento oscurezcan las razones espirituales supremas por las que se hacen estos cambios ahora. Es nuestro deseo que la fe en el plan del Padre y en la misión redentora del Salvador aumenten en la tierra y que se establezca el convenio sempiterno de Dios. Nuestros únicos objetivos son facilitar la conversión continua al Señor y amar de manera más completa y servir más eficazmente a nuestros hermanos y hermanas. A veces, los miembros de la Iglesia segmentamos, separamos y aplicamos el Evangelio en nuestra vida, creando largas listas de temas específicos para estudiar y de tareas que cumplir. Pero ese enfoque potencial podría limitar nuestro entendimiento y nuestra visión. Debemos tener cuidado porque el enfoque farisaico, basado en listas de tareas, puede evitar que nos acerquemos más al Señor. El propósito y la purificación, la felicidad y el gozo, y la conversión y protección continuas que vienen de entregar nuestro corazón a Dios y de recibir su imagen en nuestros rostros, no se pueden obtener solo con efectuar y tachar de la lista todas las cosas espirituales que se supone que debemos hacer. Más bien, el poder del Evangelio del Salvador para transformarnos y bendecirnos fluye al discernir y aplicar la interrelación entre su doctrina, sus principios y sus prácticas. Solo si reunimos todas las cosas en Cristo, centrándonos con firmeza en Él, pueden las verdades del Evangelio actuar sinérgicamente para ayudarnos a ser capaces de lo que Dios desea que lleguemos a ser y perseverar valientemente hasta el fin. El Evangelio de Jesucristo es un tapiz bien coordinado y entretejido. Cuando aprendemos las verdades reveladas del Evangelio y las entrelazamos, somos bendecidos con una valiosa perspectiva y una mayor capacidad espiritual por medio de ojos que pueden ver la influencia del Señor en nuestra vida y oídos que pueden oír su voz. Y el principio de reunir todas las cosas en Él nos puede ayudar a cambiar las tradicionales listas de tareas por un todo unificado, integrado y completo. Permítanme darles un ejemplo tanto doctrinal como de la Iglesia de lo que estoy sugiriendo. Primer ejemplo. El cuarto artículo de fe es uno de los más grandes ejemplos de cómo reunir todas las cosas en Cristo. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo; segundo, arrepentimiento; tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. La verdadera fe se centra
en el Señor Jesucristo, en Él como el Hijo divino y unigénito del Padre, y en Él y en la misión redentora que Él cumplió. Porque Él ha cumplido los fines de la ley y reclama a todos los que tienen fe en Él, y los que tienen fe en Él se allegarán a todo lo bueno. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres y mora eternamente en los cielos. Ejercer fe en Cristo es confiar y depositar nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. La primera y natural consecuencia de confiar en el Salvador es arrepentirse y alejarse del mal. Al ejercer fe en el Señor, de manera natural nos volvemos hacia Él, venimos a Él y dependemos de Él. Por tanto, el arrepentimiento es confiar en el Redentor y contar con que Él hará lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe confiar íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar, porque solamente por medio de los méritos y misericordia y gracias del Santo Mesías podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo y al final regresar a la presencia de Dios y morar con Él. Las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados requiere que confiemos en Él, dependamos de Él y lo sigamos a Él. Nefi proclamó: sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. La ordenanza de la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo requiere que confiemos en Él, dependamos de Él, lo sigamos a Él y marchemos adelante en Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Como Nefi declaró: y ahora bien, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. El cuarto artículo de fe no solo señala los principios y las ordenanzas fundamentales del Evangelio restaurado. Más bien, esta inspirada declaración de creencias reúne todas las cosas en Cristo. Confiar en Él, depender de Él, seguirlo a Él y marchar adelante con Él, incluso en Él. Segundo ejemplo. Ahora deseo describir cómo todos los programas y las iniciativas de la Iglesia se reúnen en Cristo. Se podrían presentar muchos otros ejemplos, solamente usaré unos cuantos. En 1978, el presidente Spencer W. Kimball dijo a los miembros de la Iglesia que debían aumentar la fortaleza de Sion en todo el mundo. Aconsejó a los santos que permanecieran en su tierra natal y establecieran estacas fuertes, reuniendo a la familia de Dios y enseñándoles las vías del Señor. Después, señaló que se construirían más templos y prometió bendiciones a los santos donde quiera que vivieran en el mundo. Al aumentar el número de estacas, se intensificó la necesidad de que las casas de los miembros se convirtieran en lugares donde los miembros de la familia les gustara estar, donde pudieran enriquecer su vida y encontrar amor mutuo, apoyo, aprecio y aliento. En consecuencia, en 1980, se agruparon las reuniones dominicales en un bloque de 3 horas para volver a enfatizar la responsabilidad personal y familiar de aprender, vivir y enseñar el Evangelio. Este énfasis en la familia y el hogar se reafirmó en La Familia, una proclamación para el mundo, presentada por el presidente Gordon B. Hinckley en 1995.
En abril de 1998, el presidente Hinckley anunció la construcción de muchos templos pequeños, acercando así las ordenanzas sagradas de la casa del Señor a personas y familias santos de los últimos días en todo el mundo. Y este incremento de las oportunidades de crecimiento y desarrollo espiritual se complementaron con el correspondiente incremento de la autosuficiencia temporal mediante la introducción del Fondo Perpetuo para la Educación en el año 2001. Durante su administración, el presidente Thomas S. Monson exhortó repetidamente a los miembros a ir al rescate e hizo hincapié en cuidar de los pobres y necesitados como una de las responsabilidades divinamente establecidas de la Iglesia. Continuando con el énfasis en la preparación temporal, en 2012 se implementó la iniciativa de los servicios de autosuficiencia. En los últimos años se ha hecho hincapié en los principios fundamentales sobre cómo hacer del día de reposo una delicia en el hogar y en la iglesia, todos los cuales se han reforzado, preparándonos así para el horario dominical de las reuniones que se han anunciado en esta sesión de la Conferencia General. Y hace 6 meses, los quórumes del sacerdocio de Melquisedec se fortalecieron y alinearon más eficazmente con las organizaciones auxiliares para lograr un enfoque más elevado y sagrado a la administración. Mis hermanos y hermanas, creo que la secuencia y el momento en que se ha llevado a cabo estas acciones a lo largo de varias décadas nos pueden ayudar a ver una obra unida y completa, y no solo una serie de iniciativas independientes y aisladas. Dios ha revelado un modelo de progreso espiritual para las personas y las familias mediante ordenanzas, enseñanzas, programas y actividades que se centran en el hogar y cuentan con el apoyo de la Iglesia. Las organizaciones y los programas de la Iglesia existen para bendecir a las personas y a las familias y no son un fin en sí mismos. Ruego que podamos reconocer la obra del Señor como una gran obra mundial que cada vez más se centra en el hogar y cuenta con el apoyo de la Iglesia. Sé y testifico que el Señor está revelando y que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Comencé mi mensaje resaltando la fortaleza que se crea cuando hebras individuales de material se retuercen o se trenzan en una cuerda. De forma similar, les prometo que será evidente un aumento en la perspectiva, el propósito y el poder al aprender y vivir el Evangelio restaurado mientras nos esforzamos por reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Él. Todas las oportunidades y bendiciones de consecuencia eterna se originan, son posibles y tienen un propósito gracias al Señor Jesucristo y perduran por medio de Él. Como testificó Alma, no hay otro modo o medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. Con gozo declaro mi testimonio de la divinidad y de la realidad viviente del Padre Eterno y de su Hijo amado, Jesucristo. En nuestro Salvador encontramos gozo y en Él encontramos la certeza de la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: La Iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esto es correspondiente a Efesios, capítulo 2, los versículos del 19 al 22. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Y en el capítulo 4, los versículos del 11 al 16. A continuación se leerá Efesios, capítulo 2, los versículos del 19 al 22, que dicen lo siguiente: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora leeremos en el libro de Efesios, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la comisión de la gracia de Dios, que se me ha sido dada, con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leer esto, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, el cual, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, de quien yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la acción de su poder. Ahora leeremos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y ligado entre sí por todas las coyunturas que lo sustentan, según la función adecuada de cada miembro, crece, edificándose en amor. Según los versículos que acabamos de leer a continuación, medite. ¿Por qué tenemos profetas y apóstoles? Medite brevemente. Ahora se le invita a pensar en los mensajes de los profetas y apóstoles que escuchó recientemente durante la conferencia general. Medite a continuación. ¿De qué modo sus enseñanzas cumplen los propósitos que describió Pablo en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo Jesucristo es como la principal piedra angular de la iglesia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo Jesucristo es como la principal piedra angular de su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como subtítulo: Seguir el ejemplo del Salvador
fortalece mis lazos familiares. Esto es correspondiente a Efesios, capítulo 5, los versículos del 21 al 33. Y en Efesios, capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Al estudiar los versículos que se leerán a continuación, piense en cómo el consejo de esos versículos podría fortalecer sus relaciones familiares de usted. A continuación se leerá desde Efesios capítulo 5, el versículo 21, hasta Efesios capítulo 6, el versículo 4, donde se menciona: Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la Iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante señalar que las palabras de Pablo, registradas en Efesios capítulo 5, fueron escritas en el contexto de las costumbres sociales de su época. En la actualidad, los profetas y los apóstoles enseñan que los hombres no son superiores a las mujeres y que los cónyuges deben ser compañeros iguales. De esto se puede leer en La Familia, una proclamación para el mundo, disponible en churchofjesuschrist.org. Aún así, en Efesios capítulo 5, podrá encontrar usted consejos relevantes. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Cómo muestra Cristo su amor por los santos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué implica el amor que muestra Cristo por los santos en cuanto a la forma en que los cónyuges, como compañeros iguales, deben tratarse el uno al otro? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué mensajes encuentra usted en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: La armadura de Dios me protege del mal. Esto es correspondiente a Efesios, en el capítulo 6, los versículos del 10 al 18. Al leer los versículos que se incluyen en esta reseña, considere por qué Pablo habrá dado a las partes de la armadura los nombres que les dio.
A continuación se leerá Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 18, que dicen lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora medite. ¿De qué le protege toda la armadura de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para vestirse más plenamente de toda la armadura cada día? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 1, el versículo 23, donde se menciona: Despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la obscuridad, y levantaos del polvo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 27, los versículos del 15 al 18, que dicen lo siguiente: Por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud, y calzaos vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré. Y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 41. Efesios. Lección asignada del 2 al 8 de octubre de 2023, titulado A fin de perfeccionar a los santos.